Los saludo con afecto, estimado público, esperando que todos se encuentren muy bien, debido a que hemos estado viviendo situaciones realmente alarmantes alrededor de todo el mundo. Y esto es debido a la situación tan complicada que el mundo ha estado inmerso en razón del COVID-19. Por ello, en el presente video es menester hablar un poco de temas totalmente diferentes a los que hemos estado acostumbrados a platicar en esta temporalidad en la cual hemos vivido esta situación. Si se dan cuenta, estimado público, un tema tan crucial, tan importante, el cual debemos de tener conocimientos básicos, es el derecho. Como bien nos enseñan en las facultades de Derecho, siempre tenemos en mente que es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano ante la sociedad, pero podemos definirlo como algo más complejo. La complejidad radica esencialmente en que el derecho es el conjunto de la normatividad, el conjunto de todas las cuestiones que son de derecho, por las cuales todos los seres humanos debemos de acatarlas, y del cual no es un simple ser normativo al que rige a todas las personas, sino que el derecho va más allá de estas fronteras. Podemos ver un caso realmente importante como el que hacen los juristas, las personas que son verdaderos estudiosos del derecho, los cuales se preguntan si esas normas que tenemos actualmente son de una manera justa, de una manera equitativa, lo cual podemos englobar al derecho como la normatividad misma, la cual las personas acatamos. Además, como aquellos estudios filosóficos, doctrinarios y demás cuestiones que van a englobar absolutamente a lo que conocemos como derecho. Podemos ver que en el derecho encontramos una materia realmente importante. Esta materia es llamada materia fiscal o materia tributaria, en razón que para cuestiones prácticas son entendidas como sinónimos. De esta manera, si nos ponemos a pensar, debemos de acatar las disposiciones que emanen del Estado. Si se dan cuenta, en todo el mundo existen estados los cuales van a imperar en razón de la ciudadanía. Entonces nosotros como ciudadanía debemos de acatar las disposiciones que emanen del Estado. Si se dan cuenta, nosotros no podemos actuar con libre albedrío. Bien decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. De esta forma existe en el mundo una cantidad incontable de diversos estados, los cuales se organizan por el Estado y su ciudadanía. Y aquí viene el meollo del asunto. El tema a explicar el día de hoy, tomando como precedente todo lo explicado anteriormente, es que si analizamos propiamente la ciencia jurídica, nuestro México lindo y querido, de acuerdo a nuestra constitución política vigente, de hecho, a raíz del Congreso Constituyente en el año 1917, tenemos un Estado federal. De acuerdo a nuestra constitución, tenemos en el artículo 40 una república representativa, democrática, laica y federal. El federalismo es la forma de Estado que nuestro México ha adoptado. Y una federación se compone, como en la praxis de todas las personas, es decir, en la práctica, conocemos como una federación, es decir, un gobierno federal y el gobierno estatal, que va a ser aquel que está conformado por las diversas entidades. De hecho, así se llama en razón al tema, entidades federativas. Y así nace México, de acuerdo a nuestra forma de Estado, y que esta forma de Estado es un acuerdo, si nos ponemos a analizar, de diversas estratificaciones de la sociedad por diversos estados que se van a unir para crear una masa que conoceremos ahora como un país naciente, que es nuestro querido México. De esta forma vamos a tener, como ya repetimos, un gobierno federal y un gobierno local. Y las competencias van a ser muy importantes, ya que si nos ponemos a analizar, el Congreso de la Unión en el artículo 73, si más adelante lo pueden checar, se refiere más que nada a la competencia y sobre todo a la atribución principal que tiene la federación, en la cual los estados, es decir, las entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, no podrán meterse y no será competencia de estos
estos estados en razón del artículo 73, que la observancia en general será de la federación. Es necesario cuestionarnos y sobre todo analizar una cuestión realmente importante. Nosotros como mexicanos tenemos que pagar al fisco federal todas las cuestiones que emanen del Código Fiscal de la Federación, y tenemos que pagar todas las cuestiones que estén en los cuerpos normativos fiscales de las entidades federativas al fisco estatal. Entonces aquí se puede responder la duda que muchas personas me han preguntado, me han dicho: Javier, entonces todas estas cuestiones que tenemos que pagar existen en un ámbito federal y existen en un ámbito local, y yo les respondo: así es. Tenemos que pagar por un lado las cuestiones en ámbitos federales y las cuestiones en los ámbitos de igual manera estatales. El Estado representa al sujeto activo de las contribuciones, pues es quien percibe y contabiliza estos. Pero el Estado, al tener una estructura de gobierno, necesita también delimitar las excepciones para cada orden. En México existen 3 sujetos activos señalados en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El primero es la Federación, a quien se le atribuyen la mayor cantidad de facultades en materia fiscal. El segundo son los estados o entidades federativas, y finalmente los municipios. La federación es entendida como la unión de entidades territoriales que forman la república, autorizando un pacto que accede a la permisión de una autoridad con poder soberano que cumple con las funciones de gobierno que sobrepasan el ámbito local de las entidades. Este pacto es necesario para mantener la estructura de gobierno del país, creando un ente superior que se especialice en ello. Evidentemente, los estados también deben aceptar el pacto al dejar estas facultades a la federación. Las entidades federativas son las piezas de la federación, con un gobierno autónomo para resolver las necesidades locales. Los municipios pueden definirse como el último nivel de organización, proporcionan una división territorial y los cimientos de las estructuras políticas y administrativas de las entidades de la federación. Los impuestos recaudados sirven para los gastos de las actividades del Estado en cada uno de estos niveles. Como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir, pero el Estado también tiene la obligación de usar las contribuciones para el desarrollo de la sociedad. Ningún ciudadano puede ser obligado a cumplir con contribuciones que la ley no le atribuya. Una obligación tampoco puede ser exigida por un sujeto al que no le corresponda o por 2 sujetos al mismo tiempo. El pago de impuestos es el principal recurso para los servicios públicos. Cuando contribuimos a ello, fomentamos nuestro desarrollo y seguridad. Para comenzar, debemos saber y tener en cuenta que existen 3 sujetos activos dentro de dicho sistema. Esto es lo que genera diversos problemas, que existan varios sujetos. Dichos problemas son basados principalmente en los tributos y en los ingresos. A su vez, también en algunos casos los problemas pueden presentarse por abusos de parte del fisco. Con base a esto, llegamos a que quien ejerce una función de arbitrariedad dentro de este ámbito es el Estado, ya que es el que se encarga de costear los gastos públicos que se generen, ya que, pues, como todos estamos conscientes, a ninguna persona le gustaría trabajar y generar a través de su esfuerzo y dedicación, sabiendo que al final de cuentas el ingreso no sería para él, sino que sería destinado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo lo anterior nos lleva a saber que en la Constitución se ha establecido un sistema de reglas en materia fiscal, esto con la finalidad de regular el caso de las contribuciones, así también como la relación tributaria que existe entre el Estado y los particulares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Vázquez. Seguramente ha escuchado en relación al pacto fiscal, el cual es la ley de coordinación fiscal que regula la hacienda pública federal y la local, de las entidades federativas y de los municipios. Actualmente se está aprobando en la Cámara de Diputados
la ley de ingresos, es decir, lo que se espera que el gobierno federal tenga de recursos para el 2021 y corresponde a 6.3 billones de pesos, es decir, 6.3 millones de pesos que en su mayor parte, más del 50%, proviene de su bolsillo y de las personas morales, de las empresas. Actualmente hay una crisis entre varias entidades federativas y la federación, principalmente las del norte, porque argumentan que ellos aportan 10 pesos y se les regresa 1, y que hay entidades como las del sureste que aportan poco o nada y se les regresa en proporción menos a ellos. No es del todo cierto esto, porque por ejemplo Chiapas aporta no necesariamente recursos que van directamente al SAT, pero produce electricidad, la cual se consume en gran parte del país, entre otros. Así pues, en lo que sí se ve de manera inhumana el recurso que le llega es a los municipios. De estos 6.3 billones de pesos, a los municipios únicamente les llega el 4% de los más de 2.500 municipios que está conformado la federación, siendo el municipio la célula fundamental de la federación, allí donde residen los ciudadanos que contribuyen, donde están exigiendo buenas calles, buen alumbrado público, servicios de calidad de drenaje de agua potable, que haya seguridad, que se atienda la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que hacer es fortalecer a la hacienda municipal, regresarla a la municipalidad. El presidente que propuso que debía fortalecerse a las entidades federativas y a los municipios fue Lázaro Cárdenas, donde dijo que tenía que establecerse cuáles son los impuestos que debe cobrar el gobierno federal, el estatal y el municipal. Porque actualmente el gobierno federal, el artículo 73 en la fracción 29, faculta a la Cámara de Diputados, basta que tenga mayoría allí, para que establezca los impuestos que determinen para que tengan los recursos que se requiere. Y si estos no les son suficientes, este mismo artículo en su fracción séptima dice que el Congreso, la Cámara de Diputados, podrá establecer cualquier impuesto con tal de que el gobierno federal tenga recursos. Y precisamente el año vienen varios impuestos en cuestión, sobre todo digitales, de internet. Así pues, consideramos que el pacto fiscal está anticuado, no resuelve las necesidades básicas en los municipios. Es un pacto fiscal ya muy viejo, que no ha tenido una reforma estructural y que determine reglas claras, puesto que actualmente, de manera discrecional, el gobierno, como si fuera Santa Claus, va dando los recursos a las entidades, a las proporciones que determina, y a los municipios ni se diga. Lo vemos actualmente en las necesidades que se requiere por la cuestión de los desastres naturales, en donde los municipios no pueden hacer frente y apoyar a sus ciudadanos, incluso los mismos gobernadores. Precisamente para ello, de ese erario se establecieron fideicomisos como el Fonden para la cultura, para el deporte, etc. Eso eran, considero, ciertos logros para ciertos sectores de la población, y que si había corrupción, bueno, pues habría que hacer lo que correspondía jurídicamente, pero no desaparecerlos, porque precisamente actualmente está haciendo falta esos recursos, y como no están contemplados y desaparecieron por arte de magia, ahí seguimos viendo
las condiciones lamentables en que se encuentran miles de damnificados. Por tal motivo, consideramos que esperemos más temprano que tarde tengamos un verdadero pacto fiscal enfocado de manera humanista, de manera justa y sobre todo a los municipios. Agradeciendo la atención brindada, queremos exponer que es tan importante tener conocimientos fiscales y sobre todo de diversas materias jurídicas que nos van a ser de mucha ayuda para nuestra vida. Entonces queremos dar a la tarea de las personas que nos estén viendo que investiguen más en temas fiscales. Les agradecemos mucho.